Perdón, te escuchamos, adelante. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, arrancamos la semana con un par de novedades y después, obviamente, alguna pequeña reflexión de todo esto que hemos estado hablando respecto de la inflación, la pobreza, que en definitiva, por supuesto, es la misma historia. En principio, digamos, Marcelo, que el gobierno finalmente autorizó un poco más de apertura de vuelos y finalmente las principales compañías aéreas que operan en Argentina han anunciado ya sus cronogramas, además de Aerolíneas Argentinas, United, American, KLM, Avianca, Lufthansa, Air France, son las compañías y la TAM, ¿no? Es decir, prácticamente 7 compañías aéreas, nunca hubo tan poco tráfico aéreo en la Argentina. Se anunciaron también que va a haber vuelos especiales y en principio, a partir de septiembre también se anunció que volverían a operar los aeropuertos internacionales en el interior, sobre todo en la ciudad de Córdoba, donde justamente se podría aliviar también el tránsito que viene desde el exterior. Se aumentó a 1.700 pasajeros por día, de 1.000 que podían ingresar, lo cual es obviamente muy poco, pero claro, es un 70% más de lo que teníamos hasta el viernes pasado. En términos de los mercados, Marcelo, bueno, por supuesto el gobierno cerró la semana pasada con un alivio en el mercado de cambios. El dólar blue terminó prácticamente entre 178 y 179. Intervino fuerte el gobierno para frenar el contado con liquidación en 170 pesos, como lo viene haciendo todos los días. Pero es cierto que el jueves y el viernes, sobre todo, hubo una menor necesidad de intervención del gobierno, que ya lo explicamos. El Banco Central le compra los dólares al campo, bueno, ya se los compró. Es cierto que ni el jueves ni el viernes hubo venta de exportadores, pero con esas reservas compra bonos en dólares y después vende los bonos en dólares para frenar el contado con liquidación. Ese es el mecanismo que viene utilizando el gobierno para mantener el dólar quieto, que es lo que en principio vamos a ver seguramente en el mes de agosto. Lo que pasa que, bueno, precisamente en lo que tiene que ver con la presión sobre el dólar, es lo mismo que la presión sobre los precios. Más allá de que el ministro Martín Guzmán, que en realidad está hablando para la interna política, recordemos, Marcelo, hay que entender esto, que el equipo económico está muy cuestionado por el ala izquierda del gobierno que representa a Cristina. Tanto Cristina como Axel Kicillof consideran que, bueno, uno de los principales responsables de las dificultades que puede llegar a tener el gobierno en materia electoral es precisamente la política económica y el fracaso en contener la inflación. Por eso lo vemos a Matías Culfas y particularmente a Martín Guzmán, y bueno, hablándole un poco a Cristina, el relato de que la inflación no es culpa del gobierno, sino que es culpa de la sociedad, bueno, tiene mucho que ver con la idea precisamente del propio modelo de Axel Kicillof. Y recordemos que hay muchas versiones a propósito de la salida de Guzmán después de las elecciones, así que me parece que todo el relato político respecto del tema inflacionario, y bueno, tiene que ver con que el ministro está actuando un poco en defensa propia. Yo no quiero abrumar con los números, Marcelo, pero solamente datitos que son bastante, lo hablamos el año pasado. Pensá vos que el gobierno el año pasado emitía 300.000 millones de pesos por mes. Esa era la emisión el año pasado. Los datos del consultor Salvador Di Stéfano, por ejemplo, dicen que en los últimos 12 meses el Banco Central ha emitido 1,2 billones, que para que la gente entienda es el 1, la coma, el 2 y después 12 ceros. Pensá que la deuda del Banco Central por la emisión monetaria, que después absorbe con letras y eso genera una bola de nieve de pesos, es una deuda de prácticamente 4 billones de pesos, es decir, 4 más 12 ceros. Y eso además, bueno, genera una tasa de interés prácticamente del 35% anual. Así que esa bola de nieve de pesos, y bueno, tiene mucho que ver con la inflación, y prácticamente en una semana de agosto, digo para que entendamos quién es el culpable de la inflación, ¿no? En una semana de agosto el Banco Central emitió, Marcelo, 40.000 millones de pesos en una sola semana.
Y bueno, eso por supuesto tiene mucho que ver con el gasto público, eso tiene mucho que ver obviamente con el despilfarro en el Estado, y eso es lo que genera obviamente una situación inflacionaria que ha colocado al país, bueno, en una situación que si bien no es nueva, vale la pena recordarlo. Pensá, Marcelo, que este es un país donde los trabajadores, y bueno, los que tienen trabajo ganan salarios que no los puede sacar de la pobreza. Es un país donde la clase media que trabaja no puede pagar las tarifas públicas, es decir, a la clase media no se le puede cobrar lo que vale la luz, lo que vale el gas, a la clase trabajadora no se le puede cobrar lo que vale el transporte. Pensá, Marcelo, que en todas partes del mundo, en Uruguay, en Brasil, en Chile, el boleto de transporte prácticamente es el equivalente a lo que sería en la Argentina 150 pesos, es decir, $1. Y eso tiene que ver con que la clase trabajadora que está empleada, y también la clase media, parte de la clase media, ni siquiera tiene los recursos para pagar lo que vale el transporte o las tarifas. Y eso tiene que ver con el enorme empobrecimiento del sector privado, donde al mismo tiempo para la clase media la única salvación es el Estado, para los trabajadores la única salvación son los planes sociales, el empleo público. Bueno, es el formato de un país que ha ido empobreciendo de tal manera al sector privado que ya directamente no puede pagar ni siquiera salarios, Marcelo. Así que atención, que el tema tiene que ver con la emisión de pesos. Es el Estado el que devalúa la moneda y los funcionarios obviamente hacen el esfuerzo para sacarse la responsabilidad y colocarle la responsabilidad al resto de los ciudadanos, ¿no? Gracias, Willy.